Le agradecemos al juez Wolf por su intervención, le damos la bienvenida a México y le damos la palabra al juez Guerra Álvarez. Sí, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del Papa Francisco a la Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. Así también al Monseñor Marcelo Sánchez, agradezco su invitación. Al Padre Alfredo Quintero Camboy, de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Ciudad de México. Gracias, muy amables. Bien, el mundo tiene una deuda con la justicia social. Hablar de derechos humanos es hablar de la dignidad humana, es su fundamento. Reconocer como bien común a la dignidad de todo ser humano, ese bien común consiste en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. La misión del juzgador es primero reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover sus derechos y llevar el cumplimiento de sus deberes. Y a través de sus resoluciones justas y libres, debe defender el valor de la vida, la dignidad de todo ser humano, la necesidad de la paz, el valor de un Estado de Derecho y el fin de la impunidad. El juez debe ser justo y libre. Tema: el nuevo marco constitucional de la Ciudad de México y la justicia ambiental. El medio ambiente es uno de los más frágiles bienes con que la humanidad cuenta. El delicado equilibrio entre las diversas estructuras que conforman el mecanismo que da sustento a la vida de nuestro planeta debe representar para el ser humano el valor más preciado, pues de ello depende la existencia humana. La Carta Magna de nuestra Ciudad de México es importante por varias razones. En primer lugar, porque determina la forma de organización y voluntad política de una de las ciudades más pobladas del planeta, con el empuje económico propio de un país que ocupa el 13º lugar dentro de las mayores economías mundiales, pero también en la que prevalecen, y de manera lamentable, con asimetrías y rezagos en los derechos de igualdad, distribución de la riqueza, índices preocupantes del medio ambiente. Las normas que el Constituyente y el Congreso de la Ciudad de México han expedido en años muy recientes contienen un importante énfasis al respeto y salvaguarda de los derechos humanos, entendidos estos como un conjunto de atributos que salvaguardan la existencia, dignidad y potencialidades del individuo o de la colectividad, por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, para evitar que el poder público y la sociedad los vulneren o los violenten. La evolución de los derechos humanos ha transitado de su origen liberal a individualista, a los de carácter colectivo y comunitario. Así, el derecho a un medio ambiente limpio abarca conjunto de personas, grupos e incluso ámbitos territoriales que le hacen trascender esa visión primigenia para generar una amplia gama de obligaciones del Estado a responder con acciones positivas o negativas. En el caso, el bien jurídico tutelado lo es el medio ambiente y la ecología en general. Su exigibilidad es materia de una disciplina que se denomina hoy en día como justicia ambiental, que ha cobrado visibilidad y que se define como el conjunto de derechos institucionales y mecanismos establecidos por las sociedades que tienen como fin la defensa y protección de los bienes, derechos e intereses colectivos, es decir, lo que es de todo, así como la elaboración de determinadas formas jurídicas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos ambientales. El reconocimiento de la justicia ambiental en el orden constitucional mexicano, en tanto como derecho humano, se funda en gran medida, aunque no de manera única, en la introducción
de los contenidos de los tratados internacionales a partir de la reforma de la Constitución Federal del año 2011, en el cual se da reconocimiento a los derechos humanos contenidos en las convenciones internacionales. En la Ciudad de México, el acceso a la justicia ambiental es una garantía del Estado para proteger los derechos de las personas cuando se atenta contra los bienes jurídicos que protegen la legislación ambiental. En todo caso, es la aplicación de la justicia en manos de un órgano judicial, con jurisdicción para tramitar y resolver los conflictos en materia ambiental. Así lo establece de manera expresa su Carta de Derechos, en específico el artículo 13, apartado A, que precisa en otros aspectos el que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de establecer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, con la participación ciudadana en la materia. En el Estado democrático contemporáneo corresponde la legislatura y la administración la fijación de expectativas de conductas mediante normas generales a través de la aplicación de estas. No obstante lo anterior, es al Poder Judicial al que le corresponde actuar cuando los demás poderes incumplen con las obligaciones a su cargo, sea de su propia acción, por no poder evitar que otros particulares afecten el bien que constituye el objeto del derecho, o por incumplir con las acciones positivas debidas. La exigibilidad de estos derechos, como derechos plenos, deben de ir acompañados de los mecanismos adecuados para su adecuación justiciable, entendida como la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal la justicia, el cumplimiento al menos de algunas de las obligaciones que se derivan del derecho. Esta exigibilidad se traduce en el interés legítimo del actor que reclama la justicia ambiental. En México, tal facultad fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia en 1997, no solo a un individuo o persona física, sino a una comunidad. Lo que afirma esta tesis, en esencia, es esa exigibilidad mediante la posibilidad de establecer derechos a favor de las personas físicas y morales que le integran y residen en determinado lugar, lo que constituye un derecho que da interés jurídico a la propia colectividad para que por sí misma o por medio de su representante legítimo pueda promover el juicio de amparo o, como veremos, los medios de defensa constitucional que prevé la Carta Magna de la Ciudad de México. En este tenor, el derecho a la protección a la naturaleza se intersecta en una esfera de protección jurídica con los derechos sociales. En tal tenor, el constituyente de la Ciudad de México estatuyó el modelo de la separación de poderes en tres ramas, como todos lo saben, legislativo, ejecutivo y judicial, a efecto de maximizar la protección de los derechos humanos y de distribución del poder público. El Poder Judicial de la Ciudad de México tiene su sustento en la Constitución Política, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que recién entra en vigor el día 1 de este año y mes, donde el Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en el cual se integra por una sala constitucional, juzgados que independientemente de los de orden civil, mercantil, penal, familiar y del trabajo, se establecen los de tutela de los derechos humanos. Así, con base en el artículo 36 de la misma Carta, la Sala Constitucional se encargará del control constitucional, es decir, de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución de la Ciudad de México, así como de la integridad del sistema jurídico local, sin perjuicio de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por su parte,
las y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, mediante la cual se podrá reclamar la violación a los derechos previstos en dicha Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita. Es de precisarse que la justicia ambiental debe encontrar su nicho en este mecanismo de control constitucional concentrado. No obstante lo anterior, se hace necesario que los juzgadores del derecho común estén adecuadamente capacitados para aplicar bloques de constitucionalidad y convencionalidad de los derechos ambientales, mediante sus facultades de control difuso en el ámbito de su competencia, donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar de oficio entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se enfrenta a un reto institucional y humano de carácter histórico. En la encrucijada del futuro ambiental, sus decisiones delinearán la esfera de protección que requiere el medio ambiente en que habitará nuestras futuras generaciones. Por ello, el propósito de integrar a la pericia jurídica mecanismos reflexivos y de operación en el terreno del desarrollo sustentable, se han delineado 4 vertientes de acción inmediata para el acatamiento del espíritu del mandato constitucional. Primero, la más amplia capacitación y constante actualización en materia ambiental de juzgadores y juzgadoras, quienes no solo en la sala constitucional, las y los jueces de tutela de derechos humanos, sino a través del control difuso, habrán de orientar sus criterios en cada una de sus sentencias. El Papa Francisco dijo: cada uno de nosotros tiene también una responsabilidad para con los demás y con el futuro de nuestro planeta. Estas palabras deben acompañarnos y resonar día a día, conscientes que nuestro paso por la Tierra deja una huella de carbono y que nuestros actos, decisiones, pueden ampliar o disminuir su impacto en el tiempo. Por ello, hoy más que nunca, es manifiesta la necesidad de que las juezas y jueces, que magistradas y magistrados, nos capacitemos para encontrar no solo el contenido del campo de nuestra especialidad jurídica. Por esa razón, deseo a ustedes su atención. Muchas gracias.